Práctica 7. Divisor de tensión y transistor TBJ. Para la siguiente práctica alambramos el siguiente circuito. Tenemos nuestra fuente de voltaje de 9 volts conectada a nuestra resistencia de 330 ohms, conectado directamente al potenciómetro de 100 kilo ohms, que va conectado a una resistencia de 1 kilo ohm, que va conectado a la base de nuestro transistor, y también va conectado a una fotorresistencia que va directamente a tierra. Nuestro transistor, la base, pues bueno, ya como lo dijimos, va conectada a la resistencia de 1 kilo ohm. El colector va conectado al relay. Por cuestiones técnicas, el relay no entraba dentro de nuestra protoboard, entonces ocupamos caimanes para alambrarlo y conectarlo con el circuito de la proto. El emisor va directamente a tierra, que es el cable azul. El colector, como ya dijimos, al relay, y la parte del relay es toda esta que se ve de forma punteada. Punto A y punto B, este es nuestro punto A y este es nuestro punto B, que van conectados aquí en nuestro relay, punto A y punto B. Las salidas es 1 y 2, entonces nuestra salida 1 y 2 van a ser la siguiente, la negra y la verde, que van directamente conectadas a resistencias, que son estas, y van conectadas a nuestros LEDs, y van conectadas estas al mismo nodo, que va conectado directamente a nuestra fuente de alterna, ¿no? Que básicamente es para lo que sirve el relay, que con una señal análoga podamos conectarlo a señales de potencia. Pausa. Ahora expliquemos cómo funciona el divisor de voltaje y el transistor TBJ. El divisor de voltaje funciona de la siguiente forma. Aquí tenemos dos ejemplos para entenderlo. Básicamente, valga la redundancia, sirve para dividir voltajes. El asunto aquí es de que dependiendo del valor de las resistencias, el voltaje se va a dividir equitativamente o proporcionalmente, ¿no? Entonces aquí un ejemplo fácil es si tenemos un voltaje de 10 volts, acá una resistencia de 100 kilo ohms y acá otra de 100 kilo ohms, el voltaje se va a repartir equitativamente. Significa que a cada una le va a tocar 5 volts. Por eso si medimos el voltaje aquí, tendríamos 5 volts, que son los 5 volts de la primera resistencia. Y si lo medimos acá, tendríamos los 10 volts, que es la suma de estos 5 volts más estos otros 5 volts, ¿no? Aquí estamos en otro ejemplo, que es lo mismo, divisor de voltaje, y aquí tenemos una de 300 kilo ohms y aquí otra de 700 kilo ohms. Recordemos que se va a dividir de forma equitativa el voltaje. Entonces, en la de 700 kilo ohms vamos a tener 7 volts y en la de 300 kilo ohms vamos a tener 3 volts. Entonces, por eso, si medimos aquí vamos a tener 7 volts y si medimos acá vamos a tener 10, que son los 7 volts más los 3 volts de la resistencia. En nuestro circuito tenemos básicamente acá una resistencia fija y una resistencia variable. Hay que saber que la fotorresistencia cambia de valor su resistencia. Mientras mayor luz haya, menor valor de resistencia va a tener. Entonces, al tener menor valor de resistencia, o bueno, al ser una resistencia variable en estas cuestiones, hay que ajustar el potenciómetro a que la resistencia de acá sea equitativa con la de acá, para que pueda funcionar de esta forma cuando sea correspondiente, ¿no? O sea, para esto es el potenciómetro que tenemos en esta cuestión, para poder ajustarlo y que funcione sin ningún problema. Ahora hablemos sobre el TBJ de forma de interruptor. El TBJ puede trabajar en tres regiones, que es la región de saturación, la región de corte y la región de activa. Cuando estamos hablando de cómo funciona el TBJ como interruptor, solamente nos importa la región de saturación y la región de corte, ya que cuando está en la región de corte va a estar apagado y cuando está en la región de saturación va a estar encendido. Esto va a depender totalmente de la forma en la que esté polarizado el circuito. Entonces, cuando la polarización del circuito haga que nuestro circuito esté en la región de, el TBJ esté en la región de corte, significa que nuestra corriente de colector va a ser muy pequeña. Eso que va a ser casi va a ser igual a cero o va a ser prácticamente cero. Por ende el relay no lo va a detectar y no lo va a switchar. Entonces se va a quedar en donde está, ¿no? Va a pasar por el canal 1 y se va a encender el canal 1. Ahora, cuando la configuración cambie, va a pasar a la región de corte. Va a pasar a la región de saturación, en la cual la corriente va a aumentar aquí. Significa que va a haber aquí un paso de corriente. Por ende, el relay lo va a detectar y va a switchar y va a cambiar de posición en esta parte. Y
Y bueno, y gracias al funcionamiento del transistor. Esta polarización que va a adquirir dependiendo de si está en saturación o en corte va a depender totalmente del valor que se tome en la resistencia de acá. Por esa razón se switchea y por esa razón podemos ver el funcionamiento de nuestro circuito. Podemos ver también que nuestro circuito lo configuramos el relay para que pudiera switchar uno u otro dependiendo del caso, ¿no? Entonces o va a switchar el LED azul, no, el LED verde o va a switchar el LED amarillo en estas cuestiones en el funcionamiento. Aquí podemos ver ya el circuito en operación totalmente, tenemos nuestras fuentes separadas y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestra fotorresistencia que no está recibiendo ningún bueno, no está recibiendo luz en esas cuestiones y mantiene su resistencia de siguiente forma y se está encendiendo el LED de abajo. Ahora, si exponemos a nuestro LED a luz, vemos nuestra resistencia a luz, vemos que la fotorresistencia cambia su valor y disminuye. Esto hace que cambie de polarización el transistor y se enciende el otro LED. De igual forma, si apagamos la luz que estamos colocando en la fotorresistencia, esta vuelve a tomar su valor de resistencia y se enciende el otro LED. Y entonces así va a estar cambiando porque bueno, ya cambia la polarización del transistor y se enciende el otro LED. Y así va a estar cambiando dependiendo de si es expuesto a una luz o no. De esta forma sirve como un switch. Es importante resaltar que la cuestión de usar, la importancia de usar el relay es de que podemos tener un circuito totalmente electrónico que solamente maneje voltajes desde 3 a 9 volts y conectarlo a un circuito de potencia usando un sistema de acoplamiento en estas cuestiones, ¿no? Entonces aquí vemos que totalmente todo lo que alimenta los LEDs es a través del transformador que va directo a nuestro toma de corriente en estas cuestiones y no hace contacto con nada que tengamos justamente acá en nuestro circuito. Así evitamos daños que pudieran causarle la toma de corriente o una sobrecorriente o problemas que pudieran haber.